En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, bienvenidos al programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el capítulo 8 del libro de Hebreos, donde el escritor de esta epístola está hablando a hebreos, a israelitas, a judíos, enseñándoles que Dios ha establecido un nuevo pacto con la casa de Israel. Él se siente obligado a hablar sobre este tema a causa de la incredulidad del pueblo de Israel, porque Cristo vino a su pueblo, a los suyos, como dice Juan, y los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron les dio potestad el Señor de ser llamados hijos de Dios. El escritor de Hebreos está hablando con un pueblo incrédulo, está hablando con los israelitas. Les está diciendo que el antiguo pacto prácticamente ha sido caducado, cancelado, que ya no está en vigencia. Aunque todavía los israelitas, como no han creído en Cristo, ellos suponen o creen que el antiguo pacto está vigente y por eso enfatizan mucho sobre la ley, aunque no pueden practicar ciertos ritos, no pueden practicar ciertas costumbres religiosas propias del judaísmo y propias de la ley del Antiguo Testamento, porque ya no hay templo y ya no hay sacerdocio. Sin embargo, ellos están pensando que en el futuro el Señor establezca un nuevo pacto. No saben que Jesucristo puso en vigencia ese nuevo pacto que fue anunciado principalmente por el profeta Jeremías. Entonces él escribe en el capítulo 8 referente a ese pacto. Él dice que va a establecer con la casa de Israel un nuevo pacto, que ya fue establecido ese nuevo pacto, porque cuando leemos Mateo y también leemos los evangelios sinópticos, vemos ahí que Cristo, en el tiempo de su muerte, en vísperas de su muerte, él tomó pan, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado o partido. Luego tomó la copa con vino y dijo: tomad, bebed, esta es la copa del nuevo pacto establecido en mi sangre. Entonces bebed de ella todos. Ya en realidad Israel ha recibido el nuevo pacto. Pero como los israelitas se apartaron del Señor, aunque al principio la iglesia fue formada por israelitas, por judíos, porque los apóstoles eran discípulos, eran israelitas, eran judíos, y el evangelio comenzó a predicarse en la ciudad de Jerusalén, y después pasó a Samaria, y después el evangelio tuvo ya un carácter universal, porque el evangelio se predicó y se predica por todo el mundo actualmente. Pero los israelitas de la actualidad, los judíos, el pueblo de Israel actual de nuestros días, no todos creen en Cristo. La mayoría no cree en Cristo. Por lo tanto, ellos no saben de que ya Dios
estableció, activó el nuevo pacto que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Ellos todavía están en el antiguo pacto establecido por Dios en el Sinaí. Todavía enfatizan sobre la ley y como no tienen templo no pueden practicar los ritos que ayudaban o le daban el privilegio al pueblo de Israel de que sus pecados fueran perdonados porque no hay sacerdocio y los sacerdotes eran los encargados de ministrar el perdón de los pecados a través del rito de la expiación sacrificando animales. Entonces debemos de entender que en el año 70 llegaron los romanos, invadieron Jerusalén y destruyeron el templo. Pero eso en cierta medida nos da a nosotros que pensar. Si en verdad se está en el nuevo pacto, ya no hay necesidad de sacerdotes ni de sumos sacerdotes, ya no hay necesidad de que se ofrezcan animales, porque la sangre de los animales quedó comprobado a lo largo de la vida del pueblo de Israel que no podían quitar los pecados del pueblo. Aunque quizás algunos israelitas del tiempo de Cristo y de antes de Cristo pensaban que ofreciendo los animales y matando los animales y aplicándose la sangre de esos animales, sus pecados eran perdonados. Pablo declara y el Nuevo Testamento declara, el escritor de Hebreos también lo enseña, que solo se podía expiar o cubrir los pecados, pero no quitarlos. Por eso cuando Cristo muere, la palabra que se usa más para hablar de la naturaleza del sacrificio de Cristo es la palabra redención, que significa liberación que se obtiene por el pago de un precio, porque Cristo ofreció su vida como el pago a Dios para que nuestros pecados fueran perdonados y fueran ciertamente, y nosotros fuéramos redimidos. Se usa la palabra redención, no tanto la palabra expiación. La expiación significa cubrir los pecados y la redención significa que los pecados han sido quitados, expiados. Así que damos gracias a Dios por lo que hizo Jesucristo. Este nuevo pacto ofrece cosas que no lo ofrecía el antiguo pacto. Este nuevo pacto no es un pacto establecido con nosotros, los gentiles, sino que Cristo lo estableció con los judíos en la noche en que fue entregado para que muriera por nosotros en la cruz. Nosotros, los gentiles, hemos entrado a este pacto. Este pacto establecido por Israel, con Israel, nos alcanza a nosotros, porque el Evangelio se predica por todo el mundo. Además de eso, hermanos y hermanas, el pueblo de Israel rechazó el Evangelio. Es probable que a lo largo de toda la historia de la predicación del Evangelio, desde que Cristo murió y resucitó, siempre haya habido un pequeño remanente judío israelí
que creyó en Cristo. Hoy en día hay algunas iglesias en Israel y en varios países del mundo que son iglesias donde se reúnen judíos que se identifican no tanto con la expresión cristiano, sino con la expresión iglesia mesiánica. Así que hay muchas iglesias mesiánicas donde se reúnen judíos que han creído en Cristo, han creído en su Mesías. Pero es un remanente pequeño. Casi todo el pueblo de Israel permanece hasta el día de hoy en incredulidad y por lo tanto no se benefician del nuevo pacto. Las condiciones del nuevo pacto es que el Señor ha puesto sus leyes en la mente de los israelitas. Esa era la promesa: escribiré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Esto lo dijo el Señor porque en el antiguo pacto Dios escribió las leyes en tablas de piedra que Moisés había preparado. Y el Señor dice: ya no voy a escribir las leyes en tablas de piedra, escribiré las leyes en su mente, en su corazón, en lo interior de ellos. Se sabe muy bien que en el alma, se sabe que el alma es el asiento de las emociones, de la voluntad y de la inteligencia. Entonces lo que Dios está diciendo es que el nuevo pacto es infinitamente superior al antiguo pacto, porque Dios va a venir a nosotros, va a habitar en nosotros. Cuando una persona se entrega a Cristo, cuando los primeros israelitas, Pablo y todos los apóstoles y todos los israelitas que se convirtieron cuando se formó la iglesia en el día de Pentecostés, todos ellos creyeron en Cristo como su Mesías, nacieron de nuevo y el Espíritu Santo vino a morar en cada uno de ellos. En ese sentido es que el Señor dice que va a escribir las leyes en la mente y en el corazón de ellos, porque la persona que se entrega a Jesucristo es una persona que nace de nuevo, según la conversación que Jesucristo tuvo con un judío, con un israelita llamado Nicodemo. De cierto te digo, le dijo el Señor, que el que no nace otra vez, que el que no nace de nuevo, no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Entonces el beneficio del nuevo pacto, la mejor promesa, la mejor condición y posición que adquiere el creyente en Cristo es que Dios coloca en nosotros, a través del nuevo nacimiento y la presencia del Espíritu Santo, sus leyes, sus mandamientos en nuestra mente. Por eso la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que debemos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente, que nuestra mente tiene que ser renovada y santificada, y que Dios pone esos mandamientos y esas enseñanzas en lo profundo de nuestro corazón, en contraste con el antiguo pacto que Dios había escrito las leyes en
tablas de piedra. Posteriormente, estos mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel fueron escritos en pergaminos, sobre otros medios donde se podía escribir. Pero la ventaja del nuevo pacto es que a causa de que somos una nueva creación en Cristo, a causa de que somos una nueva criatura, que hemos nacido de nuevo espiritualmente, de lo alto, por la acción de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, entonces ya Dios coloca sus leyes, sus mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente, en lo interior de nosotros. Cuando nacemos de nuevo, tenemos nuevas tendencias. Queremos obedecer a Dios, amamos a Dios, porque esa es una de los privilegios y de las consecuencias de haber nacido otra vez. Tenemos ya el impulso de amar a Dios, de obedecerle, de vivir para Él, porque esta es una expresión de la nueva vida en Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, esto no ocurría en el antiguo pacto. Por eso es que los israelitas, al leer la historia de ellos, vemos su dureza de corazón, su rebeldía, el no quererse someter a Dios, la tendencia a adorar a otros dioses, porque ellos no nacían de nuevo. Este beneficio de ser una nueva criatura, de nacer de nuevo en Cristo por la acción del Espíritu Santo, y también el privilegio de ser templo y morada del Espíritu Santo, son prerrogativas, privilegios del nuevo pacto. Por eso el Señor dice: ya no voy a escribir las leyes fuera de ellos, las escribiré dentro de ellos, en su corazón, en su mente las escribiré. Y eso, y también va a poner en nosotros el sentir, el conocimiento, la convicción de que ahora somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, porque en el libro de Romanos se dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, somos herederos de Dios, somos también coherederos con Cristo, nuestro Señor. Hay un sentir de nuestra filiación con Cristo. Sabemos por el testimonio del Espíritu Santo que somos hijos de Dios, que hemos nacido en la familia de Dios. Y que otro de los privilegios del nuevo pacto es que nosotros tenemos un conocimiento íntimo y personal de Dios. Dios viene a nosotros. Dios, tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo, hacen morada en nosotros, como se declara en el libro de Juan, que dice que el Señor dice: si alguno me ama y guarda mis mandamientos, el Padre y yo vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces hay un conocimiento personal, vivencial, experimental, de que nosotros conocemos a Dios. Lo conocemos por comunión, lo conocemos porque
Dios está en nosotros, nosotros estamos en Dios. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Se trata de una relación íntima y personal. Por eso dice, ya nadie le dirá a su hermano, conoce a Dios, porque todos tendrán conocimiento íntimo y personal de Dios. Vamos a seguir hablando de esto el día de mañana. Dios les bendiga a ustedes mientras tanto y amemos a Dios, y una de las maneras de amar a Dios es tener esa relación íntima y personal y amar su palabra y estudiarla y obedecerla, porque Dios ha escrito sus mandamientos en nuestro corazón y en nuestra mente. Así que lo espero mañana para que continuemos hablando de las promesas mejores del nuevo pacto. Dios les bendiga y hasta pronto. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.